Muy buenas noches, familia. Qué lindo el poder verlos una vez más, vernos por este medio de comunicación, que ya es una costumbre de todos los viernes de poder estar enganchados y conectados al origen. En esta noche tengo la oportunidad de estar con mi hermano Sergio Rossi, que ustedes ya lo conocen, y bueno, es un lindo tema que tenemos para charlar el día de hoy. Le prometemos ser lo más sintético posible y pueda ser de mucha bendición para usted. Sergio, ¿puede saludarnos? Buenas noches, realmente es un honor para mí estar acá, que Sergio me haya invitado. Siempre, cada vez que hay una convocatoria de estas, yo me emociono y me alegro porque sé que vengo a compartir de lo que siento, de lo que hay en mi corazón, en esto que es la relación que tenemos con Dios, que es, yo creo que conocerlo a Dios es imposible. O sea, podemos conocer algo de Dios, porque Dios es demasiado grande para que alguien pueda decir yo conozco completamente a Dios. Entonces yo vengo a compartir lo que yo conozco de Dios, la parte que yo conozco, y sumando a la parte que conoces vos, Sergio, y a la que conoce otra, vamos armando, tratando de completar, creo que nunca lo vamos a poder hacer, el quién es Dios y cómo es Dios. Sí, la verdad que si podemos o queremos ponerlo en palabras es algo imposible. Dice la Escritura que los cielos de los cielos no le pueden contener. Nosotros que podemos contenerlo en palabras, Sergio, un Dios tan grande y tan fuerte. Y lo interesante de todo esto es que es nuestro Dios y que nos ama mucho y que le pertenecemos a Él y que Él tiene propósito con nuestra vida, Sergio. Claro, eso es lo que, o sea, hay puntos en común que todo el mundo conoce, o sea, hay alguna realidad que es innegable. Dios es bueno. Así es. Y Dios es bueno todo el tiempo. No es que es bueno a veces, en esto fue bueno, en esto fue malo, no. Dios es bueno siempre. Entonces, esa es una primera conclusión que tenemos que tomar, que Dios es bueno, siempre. Hay un dicho que lo escuché en muchas ocasiones, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Qué fuerte esa palabra, la verdad que es muy, muy buena, y de poder apropiarnos la de ella, ¿no? Sería muy interesante porque es nuestra identidad con Dios. Dios nos ama. Dios nos ama. Así es. Y bueno, en todo este tiempo de pandemia, de aflicciones, o sea, que siempre fue así, sino que ahora en este tiempo es como que estuvo más aumentada la cosa, de que estamos pasando pruebas, estamos pasando necesidades, angustias que nunca antes habían sido vividas. La inseguridad del futuro, el ser humano débil ante la enfermedad, el no saber hacia dónde ir. O sea, son situaciones que nos pusieron a prueba, y que si no teníamos la correcta visión de quién es Dios y de qué es lo que Dios quiere sobre nosotros, podríamos ser desilusionados o ser perder el sentido de quién es Dios, de que sentirnos fracasados, de que no tiene razón de ser nuestra relación con Dios. Así es. O sea, es complicado verlo desde el punto de vista que muchas veces nosotros buscamos la relación con Dios porque las cosas que Él nos puede dar. Y yo sé que cuando Dios nos da nuestras necesidades, Dios nos provee, Dios nos acerca cosas, bendiciones, pero también no podemos negar una realidad, Sergio, de que si miramos otro tipo de cosas, por ejemplo, la vida de los apóstoles, ellos fueron bendecidos. O sea, uno lee las Biblias,
lee la Biblia, las cartas de los apóstoles, y han tenido bendiciones, han tenido acompañamiento de las personas, han hecho milagros, pero también tuvieron muertes, fueron muchas veces flagelados, trágicos, o sea, sufrieron. Y eso me hace pensar a mí, me hizo pensar, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? ¿Cómo fue que esas personas sufriendo tenían muertes lastimosas de sufrimiento, pero con gozo en su corazón? ¿Qué es lo que hacía eso? Bueno, un poquito, discúlpame, Sergio, un poquito es lo que el título que le queremos poner el día de hoy, es viendo lo invisible, ¿no? O sea, ¿qué los llevó a ellos a incluso dar la vida en la forma en que murieron muchos de ellos, crucificados, incluso con la cruz hacia abajo, cabezas hacia abajo, en hogueras, martirizados mal? ¿Qué los llevó? Viendo lo invisible, ¿no? El propósito por el cual habían sido llamados todos. Y esa es el quid de la cuestión. O sea, ¿qué es lo que ellos veían que los hacía superar todo el sufrimiento? ¿Qué es lo que estaban mirando? Y yo creo que lo que ellos veían era a Jesús. O sea, ellos nunca perdieron de vista que el propósito de sus vidas era servir a Jesús, era servir a Dios. Entonces, si había que morir por Cristo, y morimos. O sea, si había que sufrir por Cristo, sufrimos. Pero yo estoy cumpliendo con el propósito. Y yo creo que el gozo que ellos sentían no venía de ellos. O sea, era un gozo sobrenatural que Dios, el Espíritu Santo, ponía en su corazón y que les hacía que podían superar todo, porque dicen que algunos estaban hasta con una sonrisa. En el peor momento de que se estaban quemando, estaban con una cara así de alegría, como de gozo, y eso únicamente tiene que ser a través del Espíritu Santo. Ahora muchas veces nosotros vemos a ese tipo de personas, Sergio, como superhombres, como que no están sufriendo, pero el estar en una hoguera, incluso antes de ir a una hoguera, antes de ser crucificados, lo habrá invadido muchísimo los temores. Somos de carne y hueso, y pienso que todas estas cosas es lo que nos pasa a todos cuando estamos pasando momentos difíciles o circunstancias muy difíciles. Vienen muchos temores, pero volvemos a la realidad que vos estás diciendo, Sergio. ¿Qué vieron ellos? ¿Qué estaban viendo en medio de toda esa situación que los llevó incluso a ir con gozo a la muerte misma, ¿no? Es la pregunta del millón. Yo creo que cuando realmente podemos ver la invisibilidad de Dios en todo lo que acontece, en todo, porque no es que de un día para el otro comenzás a ver lo invisible de Dios. En Romanos 1 dice, lo invisible de Dios, su poder y su deidad se hace visible a través de la creación. Cuando nosotros observamos la creación en todo aspecto, cada cosa que vemos, cómo funcionan las cosas, cómo está hecho el universo, cómo se genera la vida, cómo a veces incluso sobrenaturalmente nos suceden cosas. Hay puertas que se abren, puertas que se cierran, milagros que acontecen. Cuando nosotros dejamos de ver el poder y la deidad de Dios en cada situación, en cada minuto de nuestras vidas, perdemos esa visión, perdemos de ver lo invisible. Y después, a mí me duele mucho, Sergio, cuando me entero de vidas de, entre comillas, cristianos fracasados. O sea, mira, que lleva una vida en Cristo y fracasó, pero no fracasó, no pasó una prueba, porque yo creo que cuando Dios te pone una prueba, la salida siempre te da
una relación con Dios más poderosa. O sea, con una relación con Dios más fuerte. Sí. O sea, yo te pongo una prueba, la que sea. O sea, no yo, Dios nos pone una prueba, una enfermedad, un trabajo que se pierde, un familiar que se nos va, incluso a veces hasta un divorcio. Sí. Cuando la persona está en el propósito de Dios, o cuando esa prueba te la puso Dios, el final de la prueba o la salida de la prueba significa una relación con Dios mucho más íntima que la que tenía antes de la prueba. Así es. Y ahí podemos decir, sí, esa prueba me la dio Dios. Uh-huh. Pero si la prueba trae un alejamiento de la relación con Dios, no es de Dios. O sea, es una trampa que el diablo te puso en el camino, en la cual caíste, porque no estabas viendo lo invisible de Dios. Exacto. Y te caíste en el pozo porque no hiciste caso a lo que Dios te estaba mostrando, o a lo que Dios, a donde Dios te quería llevar. Digamos, muy común es cuando perdés el propósito. O sea, lo que mantiene, a veces nos mantiene en el camino, en la relación con Dios, es el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es. Cuando perseguimos lo que Dios quiere de nosotros. Yo no creo que alguno de los apóstoles hubiese muerto con gozo. Y estamos hablando de los apóstoles de Jesús, pero también durante toda la historia del cristianismo hay muchísimos otros creyentes que también murieron con gozo, que llegaron a la muerte por ser seguidores de Cristo y que morían con gozo. Y eso sucede por lo mismo que con los apóstoles, porque estaban siguiendo el propósito de Dios en sus vidas. Entonces, si yo estoy siguiendo el propósito de Dios en mi vida, que vengan todas las pruebas que quieran, que yo estoy seguro que esa prueba va a hacer que mi relación con Dios después de la prueba sea mucho más íntima que antes de la prueba. Así es. Hay un versículo que estuvimos usando mucho estos días, Sergio, y es a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, todas. Amén. Justamente termina conforme a su propósito, son llamados. O sea, sabemos que todas las cosas que nos suceden, tanto a ti como a mí que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, todas las cosas las maneja Él, por tanto todo nos va a ayudar para bien, si estamos metidos en el propósito que estás hablando, Sergio, también. Claro, de eso se trata. O sea, Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Y es tan bueno que nos utiliza para la historia del universo. Yo digo el universo porque como que si digo la historia del mundo es un poquito como más corta, más chica. Está bien. Y abarca más. O sea, todo el universo, que es extenso, y a veces el ser humano como que se ve chico. Entonces Dios, la obra de Dios empieza en su nacimiento y termina en su muerte, y no es así. O sea, que ese es también un error de visión. Ahí se pierde lo invisible, porque cuando nosotros estamos viendo lo invisible, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo que está más allá de nuestra vida. ¿Y qué está más allá de nuestra vida? Nuestros hijos, nuestros nietos, la historia de la humanidad va a seguir después de nosotros. Y si nosotros solamente miramos, a ver, ¿qué propósito tiene Dios con mi vida? A ver, ¿qué tengo que hacer? El propósito de Dios en tu vida, Sergio, no es para esta generación ni para que vos lo veas. El propósito de Dios en tu vida está para andar a saber cuántas generaciones después. Mucho más. Exactamente. Entonces, cuando perdemos eso, nos fijamos si no nos falta el dinero, si tengo salud, si me llevo bien con fulano, a mí esto no me gusta. Pero cuando estamos mirando lo que viene allá atrás, ahí, ¿qué importa si hoy te está faltando, si tenés, si no tenés?
¿qué importa si aquella, o sea, a mí me llama mucho el tema de las familias, de los matrimonios, que a veces personas se dejan, pierden el concepto, la importancia de ser esposo y esposa, y terminan en divorcios porque sí, que no me trataba bien. Miran el presente. Miran el presente, eso momento. Y nada más. Y dejan de mirar lo que decimos. Yo creo que ese título que le dimos, Viendo lo Invisible, es un resumen muy perfecto de lo que queremos decir. Sí, un poquito para ir viéndolo, Sergio, también nos lleva mucho esto, como viendo lo invisible, es la fe. O sea, tenemos que partir de la fe de lo que estamos creyendo, aunque no lo veamos. De hecho, esa es la característica de la fe, creer aún aunque no lo veamos. Y dice en Hebreos, capítulo 11, verso 24, dice: por la fe, hecho ya grande, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, lo que estamos hablando, del pecado incluso, del presente, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. En el galardón, o sea, Amén. no en lo presente, en lo que se ve ahora, en la situación que estamos pasando, en el momento difícil o duro que estamos pasando, sino en lo que está por delante. Bien dijiste recién. Y me llama mucho la atención ese, porque nos saca del egoísmo a nosotros también, en no pensar en nosotros solamente, en estar bien nosotros, sino que trasciende, nuestra vida trasciende, Sergio, para bien o para mal, pero nuestra vida trasciende. Así es. Yo he visto pastores que se sentían mal porque no tenían el auto último modelo, o sea, como que, o sea, en mi pensamiento y haciendo esto, ellos como que habían perdido la visión de hacia dónde ir. Si nosotros no vemos que no somos para que la vida nuestra sea un éxito, porque el mundo está así como está, porque todas las personas mundanas, estoy hablando del mundo, sí, priorizaron en su éxito personal antes de ver el camino de la humanidad. Y fíjate vos, Sergio, algo. El mundo llegó a lo que está ahora, producto de que las leyes, o sea, porque la revolución que trajo el cristianismo, que trajo Cristo, hizo que todo el mundo, que antes se llamaba occidental y cristiano, las leyes fueron basadas en las leyes de Dios. O sea, todas las constituciones de Estados Unidos, la constitución de Argentina, la revolución francesa inclusive, se ponía ahí las leyes de Dios. Y cuando evolucionó el mundo, fueron sacando regulaciones que venían de la Biblia, sí, y las fueron ayornando a los tiempos. Y así estamos hoy. Perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo. Sí, es cierto, Sergio. Recién hablamos un poquito, como para ir cerrando, justamente de las leyes de Dios. Como Él nos dice, son tan contrarias a este mundo, ¿no? Porque el mundo hoy piensa que tengo que recibir para tener más. La ley de Dios dice, debemos dar para recibir, debemos morir para vivir, e incluso dice, hallará la vida aquel que la pierda por causa de mí. O sea, todo lo contrario a lo que el mundo hoy nos dice, ¿no? Exactamente. Y es difícil verlo, o sea, desde nuestra humanidad es difícil verlo, y a veces malinterpretamos y creemos que la relación con Dios o el llevar una vida cristiana se trata de vivir alegremente, de vivir en paz, y se trata justamente, yo creo que de todo lo contrario. Es una lucha, a veces interna, a veces externa, a veces pero es luchar. Y el tema que decís vos de las leyes, sí, bueno, vos sabés, para el que no lo sabe, yo soy profesor de física, y en la física hay leyes que se cumplen. O sea, una ley que podemos nombrar
la más común que se conoce todo el mundo es la ley de la gravedad, o sea que todo lo que está suelto tiende a caer hacia la tierra y se cumple. O sea, todo lo que es, si dos cuerpos están juntos y uno está más caliente que el otro, el que más caliente lo va a calentar al más frío. O sea, también es una ley, que el calor va a ir del más caliente hacia el más frío. O sea, hay leyes y se cumplen. Y se cumplen obligatoriamente. O sea, no es que una ley física hay que esperar si es al que la va a cumplir va a decidir cumplirla o no. Está establecido. Es así, o sea, como yo siempre digo, cuando uno se levanta de la cama no está pensando si se va a ir para arriba o para abajo. O sea, uno se va hacia el piso. Y es así. Y las leyes de Dios también son así. El dar es más bienaventurado que recibir. O sea, cuando nosotros pensamos en dar, es el dar por dar, el dar porque nos va a hacer sentir bien. O sea, yo cada vez que tengo la posibilidad de darle a alguien algo, trabajo, tiempo, dinero, o sea, cuando hablamos de dar, nosotros no estamos hablando solamente de estar dando objetos o dinero, estamos hablando de servirlo al otro. Digamos, a mí me hace sentir, me da un gozo en el corazón. Y cuando cumplimos las leyes de Dios, todas, que hay un montón en la Biblia, nos hacen sentir así. Y hablando, o sea, siempre aclaro, no es la ley, no es cumplir la ley, porque en el mundo cristiano siempre se habla de que la ley y la gracia. No, eso es para salvación. O sea, no somos salvos por ley, somos salvos por gracia, por la fe, por creer en Jesucristo nuestro Señor, que Él nos perdona nuestros pecados, y con eso, cuando lo reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y lo dejamos entrar en nuestro corazón, somos salvos. ¿Qué significa ser salvo? Que cuando vamos a dejar la vida en este cuerpo, vamos a ir a habitar con Dios en su reino. Ahora, una vez que ya somos salvos, el cumplir con las leyes de Dios, las leyes espirituales, nos hacen ir viendo lo invisible. Porque ese dar, mejor que recibir, va a hacer que podamos gozar de lo que tal vez no es mundanamente no sería gozo. Ajá. Pero cuando damos, la Madre Teresa de Calcuta decía, hay que dar hasta que nos duela. O sea, ahí hay un principio, hay una ley de Dios. O sea, aunque demos, por más que parezca que nos duela, nos va a traer un gozo que si no lo hacemos, no lo vamos a conseguir de ninguna forma. Así es. Y no es fácil dar, ¿no? No es fácil desprenderse de algo para darle al necesitado, pero una vez que lo has hecho, estamos sembrando. Y eso es una ley también, porque mejor es dar que recibir. Y nos damos cuenta después que cuando hemos dado, hemos recibido más de lo que hemos dado, incluso aún. Dios nos bendice de muchas formas más. Sergio, estamos terminando con nuestro tiempo y tenemos muchísimo para hablar, la verdad. La verdad. Simplemente para terminar con el tema que estamos hablando, volviendo a la fe de Moisés, dice, por la fe Moisés dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Este tiempo, maravilloso. Sí, este tiempo creemos que las cosas que estaban escondidas para nosotros van a ser reveladas. Esas cosas invisibles para los ojos de los hombres naturales van a ser reveladas para los que están en el Espíritu de Dios, que están buscando cosas de Dios más profundas para este tiempo. Así que queremos saludarte y darte gracias por estar del otro lado, y decirte que a las personas que nos visitan por primera vez, que el Señor les ama. Y estuvimos hablando recién, la esencia de Dios es amor, y el Señor te ama. Así que acércate a cualquier lugar donde se predique el Evangelio para que tu vida sea bendecida. Sergio, ¿puedes despedirnos también? Bueno, lo que acabas de decir, o sea,
que si hay un vacío en tu corazón, o sea, si vos que estás mirando esta transmisión, encontrás que en tu corazón hay un vacío, que hay algo que en tu vida no está completa, que te acerques a Dios, o sea, podés empezar desde ahora nomás haciendo una oración, diciéndole al Señor que obre en tu vida, que trate de guiarte hacia el lugar donde sea el lugar justo para que puedas empezar y establecer una relación profunda con Él, y entre los dos te firmamos lo que sea de que tu vida va a cambiar y que tu vida va a sufrir un vuelco para bien y que vas a disfrutar de la vida que tenés por delante. Así es. Gracias, Sergio. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo programa, El Origen, aquí en este lugar.